Bien, iniciamos el apartado 1.3 del tema 2, que va a tratar sobre el chipset. El chipset va a ser, bueno, dentro de la placa base, otro componente fundamental. Consistirá en un chip, consiste básicamente en un chip, aunque según modelos de placas base puede haber dos chips similares a lo que sería una CPU, similar fabricación. También se emplea de silicio, encapsulado, contactos, pines que sobresalen, es decir, el típico chip. Y ya digo que suele haber uno, aunque antiguamente se utilizaban dos. Ahora hablaremos un poco de esa cuestión. ¿Para qué sirve este chip? Bueno, pues ahí tenéis que la misión principal de este chip es controlar que la comunicación, digamos, entre el procesador y todos los elementos que no son puramente la memoria o la tarjeta gráfica, a la que también podría accederse a través del chipset, pero principalmente, digamos, que la CPU se va a poder comunicar de una manera muy directa con la memoria y con el controlador gráfico o directamente con el monitor, cualquier dispositivo gráfico que muestre por pantalla, digamos. La CPU tiene esa capacidad, puesto que, como veremos, integra ya esas funciones dentro. Pero el chip va a lo que la CPU, digamos, comunica o necesita comunicarse con otro gran número de dispositivos, con lo cual la CPU no puede llevar el control de todas las comunicaciones con todos los dispositivos. Por eso se introduce este chip que gestiona, controla, ayuda a la CPU a acceder a muchos dispositivos diferentes. ¿De acuerdo? Muchos dispositivos que van desde, bueno, otras tarjetas gráficas que queramos montar en el ordenador, hasta discos duros, hasta, bueno, cualquier dispositivo por USB que queramos conectar, tarjetas de expansión que denominamos, que se conectan para dar nuevas funcionalidades a equipos. Por ejemplo, una tarjeta wireless, un equipo que no tiene wifi, se le conecta una tarjeta wireless, le da esa funcionalidad. O cualquier otra tarjeta de expansión. Puede haber múltiples utilidades en el mundo empresarial. Se necesitan, el mundo empresarial, o cualquier solución que requiera alguna tarjeta dedicada para cualquier cuestión, pues hará uso de unos interfaces que llamamos PCI Express, que controla el chipset. Bueno, pues ya digo, todo eso, bueno, y periféricos, que en general, ya sabéis, la unidad de entrada-salida consiste en eso. El chipset, en cierto modo, es un controlador de la unidad de entrada-salida. La red, se me olvidaba, la red también lo controla el chipset. Es importante que tengáis en cuenta que el chipset va muy unido al procesador. Intel fabrica procesadores y fabrica chipsets. AMD fabrica procesadores y fabrica chipsets. Por tanto, ¿quiénes son los mayores fabricantes? Pues aquí tenéis Intel, AMD, Nvidia, Ali, Sysvia. Los chipsets, estos son fabricantes, Nvidia, Ali, Sysvia, de, bueno, circuitos integrados, de digamos, micros, son grandes fabricantes de micros, de chips, pero claro, el mercado está copado en gran medida por Intel y AMD, pero en la parte de chipset tienen presencia estos fabricantes también. Bueno, pues si buscáis en internet chipset, vamos a apartar un poco la presentación, nos vamos aquí al navegador. Pues buscáis chipset en Google, os aparece, bueno, qué es el chipset, por ejemplo, tal. Vamos a ver imágenes. Es lo que os decía, es un chip, bueno, un chip que aparece en la placa base, además de la CPU. Fijaros, este chip no suele necesitar ventilador, pero sí que a menudo lleva un disipador. ¿Veis? Esto es un disipador que permite refrigerar el chip por si se sobrecalienta. Lo localizaremos en este. Normalmente es en la parte inferior, conforme ves la placa base, en la parte inferior. Digamos que un dibujo típico de una placa base, motherboard.
o una imagen típica de una placa base, por ejemplo esta. Este es el micro y en la parte inferior el VIA, este que aparece aquí es un chipset. Este también es un chipset, este también es un chipset. Bueno, estos dos realmente, pero son estar debajo. Esta es una placa antigua, los diseños ahora no son exactamente iguales. Ya decía que antiguamente se gastaban varios chips para el chipset. Esta, por ejemplo, es más actual. Aquí sí que se ve mejor el procesador y debajo tenemos Asus, un disipador, debajo está el chip. El disipador es esto y debajo está el chip. Bueno, pues este es el chipset y este es el que vamos a explicar en este apartado del tema. A ver. Muy bien. Bien, el chipset, como estaba comentando y he referido varias veces, bueno, ha tenido una evolución a lo largo del tiempo en cuestión de su funcionalidad y que ha llevado a utilizar distintos, digamos, soluciones, ¿no? Hasta el año 2010, ahí tenéis, la mayoría de las placas base incorporaban dos chips. Hoy en día es menos frecuente verlo, en encontrar dos chips. Puede haber dos chipset en algunos diseños muy específicos igual incluso para servidores, por algún tipo de utilidad que necesiten o algún tipo de prestación. Pero la mayoría, bueno, el 100% de los ordenadores, casi el 100%, más del 90% de los ordenadores de escritorio o incluso workstation o gaming van a utilizar solo un chip. Pero ya digo que hasta el año 2010 sí que se utilizaban dos. Aquí tenéis el esquema, un esquema para que entendáis un poco. Aquí había un procesador Intel Core 2 Processor, un Intel Core 2, una gama antigua de procesador. Había un bus, el Front Side Bus, que comunicaba ese procesador con un chip que formaba parte del chipset, que se llamaba North Bridge, Puente Norte. Y había otro chip que era el South Bridge o Puente Sur. Es decir, había dos chips que componían el chipset. Chipset es una palabra inglesa donde set significa conjunto, entonces chipset significa conjunto de chips, es decir, en su, digamos, definición inicial se hablaba de varios chips. Bueno, pues uno de esos chips era el North Bridge, que fijaros se conectaba a los módulos de RAM, la memoria, por un lado a la izquierda lo tenéis, con unos canales de DR2, bueno, y a unas tarjetas gráficas a través de PCI Express X16, bueno, eso es el estándar que actualmente se utiliza. También se utilizaba a finales del, bueno, sobre el 2010 ya aparecían PCI Express por 16. Pero bueno, la idea es que aquí había una tarjeta gráfica para conectar al monitor, es decir, el North Bridge tenía la función de controlar la memoria, controlar lo gráfico, es decir, ser un puente, de ahí viene lo de bridge, entre el procesador y lo gráfico y la memoria. Y también si el procesador quería más funcionalidad, bajaba la comunicación al South Bridge, que era otro chip, que ahí ya venían lo que son las tarjetas de expansión o la capacidad de aumentar, digamos, las funcionalidades del sistema mediante tarjetas, como decía, wireless, de red, serial data ports. Fijaros, serial data son discos duros, USB, PCI, generación de relojes para sincronismo, eso lo veremos luego. Power management es el ahorro de energía, la BIOS. Comunicaciones con la CPU gestionadas por el chip South Bridge. Eso, bueno, como yo digo aquí, es el puente sur, el otro North Bridge, el puente norte. South Bridge contiene el controlador de entrada-salida, ese que hablábamos de la unidad de entrada-salida, pues es específico del South Bridge. Actualmente es así, es decir, controla con otros elementos periféricos. Y hay muchos interfaces. Esos interfaces pues son PCI Express, es decir, los conectores que va a utilizar el South Bridge, que es capaz de gestionar. Bueno, pues también la BIOS, la gestión de energía, etc. Bueno, ya digo que bueno, la idea aquí básica, a ver, lo voy a decir aquí y así avanzamos. Desde hace 10 años aproximadamente, bueno, ya ese era el esquema inicial. ¿Y ahora qué ocurre?
que llevamos unos 9-10 años donde el Northbridge, la funcionalidad que tenía este Northbridge, comunicar con la memoria y con lo gráfico a partir de la CPU, desaparece. Va desapareciendo esa funcionalidad del Northbridge, con lo cual el Northbridge deja de ser útil. Y entonces las placas base eliminan el Northbridge. ¿Dónde se queda la funcionalidad de acceder a la memoria y acceder a los gráficos? Se integra en la propia CPU. Gracias a que la CPU permite el proceso de fabricación de CPU cada vez introducir más transistores, esto lleva a que pueda introducirse cada vez más funcionalidad dentro de la CPU. Es decir, la CPU ya puede acceder a la memoria directamente porque internamente la CPU tiene un controlador de memoria que le permite comunicarse con la memoria directamente, con esos módulos DDR. También la CPU integra un controlador gráfico que le va a permitir comunicarse con el monitor y transmitir la salida gráfica que deseemos. Por lo tanto, el Northbridge se elimina. Aquí tenéis un esquema donde aparece una CPU que integra gráficos y controlador de memoria. Eso no era así anteriormente, pero al tener más capacidad de reducir tamaño, nos permite aprovechar el espacio de CPU para introducir todo eso. ¿Qué motivo hay? Pues claro, la CPU necesita acceder continuamente a memoria y a gráficos, porque está continuamente mostrando por pantalla. Pues qué mejor que llevar directamente a la CPU ese acceso. Bueno, aquí tenéis unos dibujos de chipset, como os he mostrado anteriormente. Aquí se ve muy bien la CPU, está aquí, y el chipset, esta ranura no, esto es un slot PCI Express, me refiero a esto que aparece aquí en azul, es con un disipador, lo que lleva encima. Aquí tenéis otro chipset, y aquí, pues por poner un modelo antiguo de Northbridge y Southbridge, os lo he puesto ahí. Vale. Pues ya digo que el Northbridge ha desaparecido, tenemos un Southbridge para comunicarnos con el PCI Express, el Serial-ATA, el USB, con la BIOS, con el ahorro de energía, etc. Ese es el control que controla las comunicaciones y que hace que la CPU pueda alcanzar múltiples dispositivos, que la CPU no se dedique a gestionar todos los dispositivos directamente, puesto que colapsaría, digamos, la CPU o obligaría a la CPU a realizar más de lo que debe. Entonces la CPU se centra en acceder directamente a memoria, acceder directamente a gráfico, y lo que necesita acceder fuera se lo manda al chipset y él lo gestiona y lo controla y no provoca retardos en la propia CPU. Bueno, esto lo tenía aquí, vale. Bueno, insisto en lo mismo, ya tenemos integrado en la CPU el controlador de memoria, por lo que acceden directamente, y un controlador gráfico. Bueno, aquí lo que viene a decir que también tiene comunicación directa con controladores gráficos dedicados. La CPU a menudo también puede acceder a un slot directamente PCI Express por 16, que es el que se suele utilizar, slot o ranura, que es donde conectamos tarjetas o otras placas base pequeñas, donde tenemos una circuitería específica para una función específica. Entonces, por ejemplo, podemos comprar tarjetas gráficas dedicadas, no las integradas dentro de la CPU. Tarjetas gráficas son los controladores gráficos, que son los controladores de acceso a gráficos, que estamos diciendo que se integran en el CPU, pero que también pueden venir aparte y se venden pues fabricantes como Nvidia o AMD, las antiguas ATI, que ahora son de AMD, pues bueno, son tarjetas gráficas aparte que se denominan dedicadas. Bueno, pues la CPU tiene capacidad de no acceder a esas gráficas a través del chipset, sino directamente, puesto que es posible, pues por la necesidad de mostrar por gráfico continua que necesita la CPU, pues siempre es acceso directo. Aquí vuelvo a mostraros unos esquemas para que lo entendáis. Bueno, en definitiva, el chipset Northbridge no se utiliza. A ver, esto de que ya no se utiliza no es al 100%. Podéis encontraros diseños que todavía exista un Northbridge, sobre todo hay servidores que pueden utilizar el Northbridge y por alguna cuestión que requiera pues, configuraciones más complejas y si requiere algún chip auxiliar. Lo que vamos a ver nosotros, esos ordenadores más de consumo, de escritorio o incluso workstation, se encajarían en estos esquemas que tenemos aquí,
veis el esquema de la izquierda, el controlador gráfico, el controlador de memoria quedan dentro de la CPU, accede a gráfico, accede a memoria, y ya el chipset se gestiona los interfaces, esos que estamos hablando de PCI Express, Serial ATA, etc. El chipset se denomina a menudo PCH, Platform Controller Hub, es una denominación que viene sobre todo de Intel, pero bueno, es aplicable a AMD también. Hub es un concepto que en redes aprenderéis y utilizaréis también. Es un concepto, ya digo, que viene en redes y es un concentrador. La traducción es un concentrador, lo que hace es concentrar muchos componentes externos para gestionar la comunicación con la CPU. Bueno, pues oiréis hablar o me escucharéis hablar de PCH, Platform Controller Hub, para referirme al chipset. Bueno, el otro esquema que se utiliza también hoy en día es el que el controlador de la memoria está en la CPU. También habría un controlador gráfico en la CPU, no lo he dibujado, pero sí que existía ese controlador gráfico. Pero la CPU, en vez de utilizar el controlador gráfico en todas sus prestaciones, en este esquema lo que hace es redirigir las cuestiones gráficas a una GPU, a una tarjeta gráfica dedicada externa, que suele estar en un slot PCI Express por 16 o también puede estar en la misma placa base integrada, como pueden ser los portátiles. Los portátiles pasa esto, no se integra, se pincha directamente a través de un socket, acordaros, el LGA, no, el BGA, que va integrado en la propia placa base. Bueno, habría que recuerde el socket. Sí, el PGA era... Sí, ese es. El BGA, el socket BGA, que nos permite integrar o pinchar directamente el chip a la placa base. Y ese sería el caso de los portátiles, algo similar a esto. Portátiles que tienen tarjetas gráficas dedicadas, tienen el chip soldado directamente en la placa base, pero también si es un ordenador de escritorio en una placa ATX o un micro ATX, estamos hablando de un slot PCI Express donde está la gráfica y la CPU accede directamente. Bueno, pues estos son esquemas muy utilizados actualmente, ya digo la mayoría. Y bueno, las placas base, aquí tenéis una MSI con su chipset aquí. Si quisiéramos ver las prestaciones, por ejemplo, clicaríamos aquí para conocer ese chipset. Estamos hablando del Intel H310. Fijaros que la placa base, a menudo la placa base viene con un nombre comercial que corresponde al chipset, puesto que la placa base, si le quitas el procesador a la placa base, la funcionalidad de la placa base viene en función de su chipset. A mejor chipset, mejor placa base. Eso es una cuestión que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar una placa base, las características de ese chip. Aparte de que la placa tenga muchas ranuras de expansión o las que vosotros necesitéis o slots de memoria, ranuras de memoria, etcétera, puertos, interfaces y demás, es importante ver el chipset, sus características. Aquí tenéis, por ejemplo, para Intel, si clicamos y vemos las características, he abierto aquí el chipset en Intel. Y bueno, aquí habla del H310, he accedido a la página rk.intel.com, donde vienen especificaciones de productos de Intel, y es interesante, pues aquí veis que la velocidad del bus, por ejemplo, bueno, aquí habla que se lanzó este chipset en el segundo cuatrimestre, digamos, del 2018. Utiliza un bus DMI2 para comunicarse con la CPU, que tiene unos 5 GB transferencias por segundo. Utiliza tecnología 14 nanómetros, el consumo son 6 vatios, bueno, precio recomendado unos $26. Es decir, ahí tenéis, y bueno, es importante es ver cuántas líneas maneja de PCI Express. Por ejemplo, aquí maneja 6 líneas PCI Express. Eso permitiría, bueno, pues realmente 6 líneas tenéis, creo que hay que dividirlo, sí, exactamente, por 2. Tendríamos 3 conexiones PCI Express. Este caso habla de una por 1, por 2 y por 4. Bueno, pues la configuración de este chipset es así. Tiene puertos USB, 4 puertos 3.1, USB 3.1, 10 USB 2.0.
tiene una red de área local integrada, un wireless integrado. Bueno, eso sería que podría gestionar en la placa del sistema, en la placa base realmente es donde estaría. Cantidad máxima de puertos serialata que puede gestionar 4, eso significa que puedes conectar 4 discos. Bien, estos serían especificaciones para este chipset. Volvemos a los apuntes. Y por comparar, aquí tenéis otro chipset, el de AMD, para una placa AMD Ryzen, la A320MA, que es donde también define el nombre de la placa, su chipset, la 320. Fijaros, este está aquí va el procesador, estos son los slots de memoria y aquí las conexiones PCI Express. Esta tiene 3 conexiones PCI Express, que creo que este es por 16. Ahora miramos en las especificaciones. En las características, vamos a ver si podemos ver más información. Clicamos en el enlace, a ver un momento, ahí, clicamos en el enlace y vemos a ver para la información que nos proporciona AMD. Bien, aquí tenemos para plataforma socket AM4 y habla, bueno, pues del conjunto de chips, de que aquí está definidos distintos sockets. Estábamos hablando del socket AMD A320, perdón, AMD socket no, el socket es el AM4 y el chipset AMD 300, el A320, este. Bueno, no me aparece un detalle. Aquí habla de que es un conjunto de chips de informática básica y reproducción de medios. Es para lo que está diseñado ese chip y bueno, es un chip básico, digamos, pero cumple para la mayoría de los usuarios domésticos. Si quisiéramos ver especificaciones, muy bien, aquí tenemos tareas básicas, Ryzen, overclocking, doble navegador de gráficos, tecnología. Bueno, pues hay PCI Express generación 4, no admite la 4. Bueno, doble navegador de gráficos por 8, tampoco, eso si quisiéramos montar 2 gráficas. Bueno, pues no da mucha más información. Habría que ir al propio manual de la placa base, que siempre viene las características detalladas. Bien, vamos a continuar. Chipset. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, realmente ahí nos quedamos respecto al chipset. Y para resumir, sí que me interesa que tengáis muy claro que el chipset es, digamos, el cerebro de lo que es la placa base. No del procesador en sí, que es, ya sabemos, el cerebro de todo el sistema informático, pero el chipset sí que es el que todos los elementos de la placa base es capaz de gestionarlos y es el que limita la placa base en número de conexiones, de memorias. Bueno, memoria no, memoria va con el procesador, perdón. Pero sí que los PCI Express que va a tener, los puertos serialata, las conexiones Wi-Fi de red, puertos USB, etc. Todo eso viene condicionado por el chips. Y bueno, y otras opciones como la BIOS, que veremos, el ahorro de energía o cualquier otra configuración, pues a menudo es el chipset el que la controla. Pues hasta aquí lo relativo a chipset. En el próximo vídeo hablaremos de los buses y de estas ranuras de expansión.